Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos a esta nueva sesión de clase. Hoy vamos a dar comienzo al módulo número 9. Acabamos de cerrar el ciclo de coevaluación del curso, donde llegamos a unos compromisos que vamos a empezar a aplicar constantemente para mejorar el desempeño y el avance general de la clase. Entonces, bueno, hoy vamos a continuar trabajando ejercicios prácticos con Photoshop. Entonces, vayan abriendo el programa y les voy a compartir una imagen, la cual vamos a estar desarrollando el día de hoy. Hoy vamos a trabajar con capas. Es algo que ya hemos venido desarrollando, pero específicamente en unas técnicas que llaman los modos de fusión. ¿Ya? Vamos a ver solo un modo de fusión para resolver el ejercicio del día de hoy. Bueno, entonces hoy lo que vamos a hacer es una ilustración digital, o sea, vamos a utilizar las técnicas que se utilizan para colorizar ilustraciones de forma digital o cuando un ilustrador nos ha pasado un dibujo en lápiz y papel y se pasa por un proceso de escaneo o fotográfico y nosotros tenemos que hacer algunos ajustes para limpiar el gráfico y luego empezar a hacer el proceso de colorización, darle color. Bueno, entonces vamos entonces a entrar en materia. Ya les comparto pantalla. Este ejercicio nos va a tomar toda la clase. Agradecería al final que compartan el avance por nuestro grupo de WhatsApp. Y la tarea está relacionada directamente con este ejercicio. Ya yo les daré las instrucciones que deben presentar ya para la próxima semana, para el día. Entonces, digamos que el ejercicio se basa en la explicación inicial, ya después casi que podemos ir solos atendiendo a nuestro propio criterio. Ahora se van a dar cuenta de qué les hablo. Bueno, mucha atención entonces, chicos. Bueno, vamos a abrir el Photoshop, ¿cierto? Y les voy a compartir la siguiente imagen. ¿Ya? Les voy a compartir. Bueno, primero, a identificar los tipos de ilustraciones que nosotros podemos intervenir. ¿Ya? Hablo de intervenir porque no estamos haciendo un ejercicio de ilustración, estamos partiendo del ejercicio en el que ya otra persona experta en dibujo nos está pasando un boceto a veces o en algunos casos nos pasa ya una ilustración totalmente digitalizada. Lo que están viendo aquí es una ilustración digitalizada porque está realizada en software como Illustrator, por ejemplo, o como en Photoshop utilizando las herramientas digitales. Entonces van a notar que las líneas son muy limpias y pues ya estarían listas para el proceso de color, ¿no? Pero también existen casos como este, ¿no? Donde no es un diseño realizado por el computador, sino por un proceso análogo de lápiz y papel. Entonces, pueden ver que incluso se ven los trazos del lápiz, ¿no?
Se alcanzan a ver sombras incluso simuladas con lápiz y muy tipo boceto, ¿ya? De hecho, eh, una de las técnicas que utilizan algunos ilustradores es primero hacer el boceto incluso a lápiz, papel, luego lo pasan al computador por escáner o por fotografía y luego encima van como calcando, haciendo como una especie de rotoscopia de ese proceso para tener ya la idea clara, ¿no? Y ya por supuesto les va a quedar mucho más limpio en un proceso ya más con un look vectorial. Entonces les voy a compartir esta imagen para que aprendamos cómo hacerle unos pequeños ajustes para que quede mejor procesada para el ejercicio que vamos a hacer. Entonces, atentos al chat, ahí se las voy a pasar. Van a descargarla. Le dan clic derecho, guardar como. ¿Vale? Entonces, mientras la van descargando, van abriendo el programa y vamos a darle archivo, abrir y buscamos nuestra imagen. Por aquí dice, profe, ¿puede hacer un pequeño resumen de lo que vamos a hacer? No, tranquilo que apenas estamos empezando. Descarga la imagen que acabo de compartirles por este chat. ¿Listo? Y la vamos a abrir desde Photoshop. Ahí vamos. Recuerden que también pueden copiar la imagen directamente desde el navegador y usan la función del portapapeles que tiene Photoshop. ¿Correcto? También lo pueden hacer de esa manera. A ver, esto acá. ¿Listo? Entonces la descargan, luego archivo, abrir la imagen. Recuerden que ya vimos varias maneras de agregar una imagen a Photoshop. O clic derecho desde su carpeta de Windows y le dan a abrir con. Como ya tienen instalada la aplicación, van a abrirlo directamente desde el Photoshop. ¿Listos? Ya todos tenemos nuestra imagen, pudieron descargarla. Manitos arriba, si es posible. Bien. Es importante trabajar siempre con imágenes de alta resolución, ¿no? Aquí esta imagen no es de alta resolución, pero es apenas suficiente para el tamaño para hacer un buen proceso del ejercicio, ¿no? Pero por supuesto es mejor trabajar con resoluciones más altas porque muy probablemente la ilustración que estemos haciendo vaya para grandes formatos, ¿no? Es mejor siempre partir de un tamaño más grande y luego lo podemos volver pequeño sin ningún problema. Eh, lo que no ocurre en el otro caso, ¿no? Si tenemos una imagen muy pequeña, podemos estar perdiendo nuestro tiempo haciendo un gran esfuerzo de ilustración y luego resulta que se nos va a pixelar si utilizar, por ejemplo, en un banner grande, ¿no? O de gran resolución. Listo, entonces ya tenemos nuestra imagen, ¿correcto? Entonces van a notar que esta imagen, aunque ustedes no lo crean, ustedes pensarían que está en blanco y negro, ¿cierto? Porque está lápiz de color negro, ¿cierto? Y papel, ¿cierto? Pero no sé si notan un tono como rojizo, o me equivoco. ¿Qué dicen ustedes? Voy a acercar algunos píxeles. Bien, ustedes ven esto que estoy mostrando aquí y lo considerarían blanco y negro. ¿Cierto que no? Yo mismo me respondo, pero bueno. ¿Cierto que no? ¿Cierto? Pues efectivamente, lo que pasa es que cuando se escanea un, un papel,
O cuando se toma una fotografía, las cámaras, no soy experto en fotografía, pero las cámaras, mm, si uno quiere tomar una fotografía en blanco y negro, tiene que configurar una opción específica. Por defecto las cámaras, pues lo que hacen es, por medio del lente y la sensibilidad de la luz y de los elementos que por supuesto está enfocando, pues es hacer una captura de precisamente esa iluminación, ¿no? Y la iluminación es la que nos genera a nosotros los colores, ¿ya? Sin luz no podríamos visualizar colores, ¿ya? Sin la luz del sol no podríamos nosotros visualizar ningún tipo de color. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se toma una fotografía o un escáner, hay elementos de la iluminación que quedan registrados. Entonces, en un ejercicio tan sencillo como este, de que el ilustrador les pasó a ustedes el boceto hecho a lápiz y ustedes le dicen, ah, no, ven, yo lo voy a digitalizar y lo voy a pintar para que quede eh, perfecto para el diseño de la composición que estoy haciendo. Entonces, listo. Entonces le toman la foto y ahí va a influir la hora del día, si en el cuarto en el que ustedes están tienen una pared de un color, toda esa información se va en cierta forma a registro. Entonces, por eso aquí, si yo le doy mucho zoom, van a encontrar tonos como rojizos. Miren que aquí hay unos tonos claros, ¿ya? Unos tonos claros y tonos como violeta, ¿no? Como una variación de violetas, por así decirlo, y de azules, ¿no? Entre rojos y azules. Prácticamente una policromía tenemos aquí. Miren la cantidad de colores que tenemos. Entonces, para nosotros llegar a tener una base entre blanco y negro, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Y esto sirve para cualquier fotografía que ustedes quieran trabajar. Un ejemplo. Voy a bajar aquí, no sé, una fotografía de unos pájaros. Esto es un paréntesis. Cualquiera, la primera que me encuentre. Esta. Por supuesto hay una policromía. Bueno, puede ser esta. Cambiamos el pájaro al búho. Voy a abrir un otro documento. Que aprovecho el portapapeles. Toca correr aquí. El cisco me tapa todo. Y aquí tengo esa imagen de este búho, ¿cierto? Entonces, la opción que vamos a ver hoy es convertir en blanco y negro una imagen. Porque pues, relativamente podría ser sencillo y que en muchas aplicaciones que ustedes ya conocen lo pueden hacer aplicando un sencillo filtro. En Photoshop lo manejamos desde acá. Todo lo que tiene que ver con los ajustes de imagen o parámetros que vayamos a hacer sobre la fotografía o la imagen que estemos editando, lo vamos a encontrar en el menú de imagen. Recuerden que en el menú de imagen está el modo RGB, SMYK, tenerlo muy presente. Como estamos descargando imágenes de internet, pues casi que el 90% de las veces siempre van a ser en RGB, ¿no? Lo digo porque hay archivos que están subidos en SMYK. Y aquí específicamente tenemos el menú de ajustes. Este es el que vamos a trabajar el día de hoy desde esta parte. Entonces, aquí en el menú de ajustes, este es un paréntesis, ¿no? Esto no tienen que hacerlo, vamos a hacerlo en la otra, en el ejemplo que estamos trabajando. Y vamos a buscar la opción que se llama desaturar. Cuando yo desaturo una imagen, estoy eliminando toda la información de policromía y solamente vamos a tener escala de grises, ¿no? Porque tampoco es solamente blanco y negro, ¿no? Estamos trabajando en una imagen que tiene 8 bits en este caso y pues tiene una cantidad de profundidad de color. Entonces realmente se convierte en una escala de grises, pero ya no hay información de ningún otro tipo de color, ¿ya? Todos se resumen a negros y blancos. Entonces, eso es lo que vamos a hacer acá. Entonces, con ya la imagen cargada, nos vamos al menú de imagen, ajustes, y vamos a aplicar desaturar. O sea que si ustedes tienen una fotografía ahí en su computador y quieren ponerla en blanco y negro, y ya saben cómo hacerlo. ¿Ya? Simplemente desaturar, y aunque la diferencia casi no se note, se van a dar cuenta que ya no van a aparecer esa cantidad de tonalidades que antes se percibían. ¿Y por qué estamos haciendo eso? Porque ahora yo voy a jugar con los brillos y los contrastes, ¿ya?
para poder resaltar más el color negro, que no se vea como tan opaco, porque es el lápiz, ¿no? Y incluso eliminar algunas imperfecciones a través del brillo y el contraste, ¿no? Entonces, ¿por qué lo hago desaturar? Porque si jugamos con el brillo y el contraste teniendo policromías para este ejercicio, se nos van a también a saturar los rojos y esos violetas, esos fucsias que estábamos viendo ahí, ¿no? Incluso esos colores rosaditos. ¿Puedes repetir lo que hizo? Claro que sí. Mira, simplemente desaturamos la imagen. O sea, te vas al menú Imagen, Ajustes, Desaturar. ¿Ok? Les recomiendo si ustedes tienen, pues, pues pueden tomar capturas de pantalla de momentos clave, ¿no? Aquí estoy dejando cuál es la ruta para que tengan en cuenta. Pero como ustedes van a ser usuarios de Photoshop de aquí hasta el resto de sus vidas probablemente, así no vayan a ser pues diseñadores, lo van a tener que utilizar mucho cuando estén trabajando para web, cuando estén trabajando para videojuegos, mejor dicho, para todo lo que tenga que ver con procesamiento de imagen. Photoshop es uno de los programas principales. Este menú de ajustes va a ser, digamos, el patrón de siempre. ¿Ya? O sea, si para muchos es el primer día, esto realmente es lo que van a utilizar siempre, porque aquí está el brillo, los niveles, las curvas, la exposición. Hay otros que no nos van a funcionar hoy porque pues precisamente ya estamos trabajando en una imagen que no tiene policromía, ¿no? Sino solamente dos colores. Entonces, en la próxima clase ya vamos a trabajar con imagen de color. Bueno, entonces ya lo desaturamos, entonces vamos a empezar a analizar estos tres canales que tenemos acá. El brillo y el contraste, que es parecido como a lo que tiene cualquier pantalla, como la de los televisores, ¿no? Que ustedes pueden ajustar los brillos y todo eso para que se vean más nítidos, no sé, las sombras, etcétera. Los niveles, las curvas y la exposición, ¿ya? Ya lo demás, repito, son para otro tipo de procesos. Aquí tenemos filtros de fotografía, ¿no? Que nos deja las fotos como en sepia. Vamos a probarlo aquí en el búho, ajustes, por ejemplo, aquí el que dice filtro de fotografía. Y lo único que hace es como una película del color que nosotros asignemos, ¿no? Muy sutil, ¿no? Pero también lo pueden atenuar. Lo que llaman el color sepia o como esos que tiene Instagram, ¿no? Que pueden de alguna forma como marcar la película, pero eso no va al caso en este momento. Entonces, vamos a acercar un poco la imagen, eso sí, para ir notando los cambios. Aquí no va a importar mucho lo que yo haga, sino lo que ustedes vayan percibiendo en sus pantallas. Influye mucho. Entonces vamos a abrir el primer parámetro, repito. A imagen, ajustes, brillo y contraste. Entonces en brillo y contraste nos van a aparecer dos factores, el brillo, por supuesto, y el contraste. Por eso se llama así. Verifiquen que esta ventana tenga cliqueado previsualizar para que lo que modifiquen lo puedan ver en tiempo real acá. Si no lo tienen chuleado, pues sería como, tocaría imaginárselo. Entonces aquí está chuleado y en el brillo entonces vamos a jugar un poco. Miren que si yo ilumino un poco se van a desaparecer como algunas imperfecciones del trazo que tenía la ilustración de fuente, ¿no? Y el contraste, vamos a ver qué logra. O puedo disminuir el brillo más bien, ¿no? Para que, exacto. Y aumentar un poco el contraste para definir mejor la forma. Y le damos OK. Miren, por ejemplo, en el brillo lo dejé en menos 33 y el contraste en un 62. Puedo simplificarlos, 32 y contraste 62. Vale, estamos en imagen, ajustes, brillo, contraste. La primerita que está arriba es la primera ventana, que sirve precisamente para eso. Cuando quieran ustedes iluminar más una foto o empezar a modificarla, brillo y contraste. Pero esto es, digamos, solamente el comienzo. Le damos OK y miren que si yo le doy control Z, miren cómo estaba antes y si le doy devolver, Shift Command Z, estoy viendo que ya tiene, pues por lo menos se ve un poco más definido lo que es la línea.
¿Listo? Entonces vayan haciendo el ejercicio mientras vamos entonces ahora a mirar los niveles, las curvas y la exposición, que modifican en esencia lo mismo, pero siempre hay que jugar con esos parámetros porque unos me permiten tener más control, ¿no? Más control sobre lo que estamos haciendo. Pero depende mucho de la imagen que nosotros tengamos y de la resolución. Si una imagen está demasiado clara, o sea, ni siquiera el ilustrador repintó lo suficiente, pues va a ser mucho más complejo. Por supuesto, sería mejor si el ilustrador hubiera entintado el gráfico, ¿no? Si él toma un rotulador, ¿cierto? O con alguna especie de tinta puede repintar mejor la forma y limpiarlo, incluso con el borrador eliminar lo que sobra, pues sería mucho mejor. Recuerden que estamos haciendo el caso cuando estamos trabajando una fotografía de una ilustración. Cuando ya la ilustración se ha hecho en digital, eso está limpio por defecto y pues se supone que el ilustrador ha aprovechado las propiedades que tiene el software de ilustración que haya utilizado. Para quienes tengan tabletas gráficas, en Illustrator es una buena, muy buena herramienta. O sea, Photoshop, pues como pueden ver, es de mapa de bits, píxeles, y aquí pues pueden hacer, yo diría que lo más parecido a la realidad, una ilustración como la que están viendo incluso aquí. Pero en Illustrator, por el tema de los vectores, con la herramienta lápiz, precisamente en Illustrator, pueden hacer, o con la pluma, perdón, con la herramienta pluma en Illustrator, pueden hacer unas ilustraciones geniales y les van a quedar con unos trazos supremamente limpios. Ok, entonces vamos entonces al siguiente parámetro. Y así mismo los vamos conociendo, ¿no? Entonces tenemos brillo contraste, vamos ahora a abrir niveles. Niveles, ¿ok? Tiene atajo rápido, control L, por ejemplo, en el caso de Windows, y comando L en el caso de Apple, ¿no? Entonces vamos a abrir los niveles. Aparece lo siguiente. Otra ventana que dice incluso que hay unos ajustes preestablecidos. ¿Ya? Pues a nosotros que no tenga total conocimiento de cada uno de esos ajustes preestablecidos, pues los podemos cliquear y son básicamente combinaciones de valores que se han modificado en la parte de acá. Pero pues nosotros realmente lo que tenemos que hacer es modificarlos utilizando estas pestañitas. Entonces vamos a empezar a mover estas pestañitas y vamos a notar qué cambios va a surgir, va a sufrir en la imagen. Entonces pueden empezar por cualquiera, ¿no? Por el de la mitad puede ser. Entonces miren que si lo acerco más hacia la derecha o la izquierda es como si estuviera aumentando o disminuyendo el brillo, ¿no? Parecido a la opción anterior. Pero él tiene en cuenta ya como toda la información que ya hemos trabajado. Entonces miren que ahí lo estoy oscureciendo más. Vamos a ver si, miren que con este estoy logrando que los blancos se intensifiquen más, que puede servir. Y lo mismo con este. Muchas veces lo que ocurre, chicos, es que si no les funciona muy bien con el brillo y contraste, porque repito, depende mucho de la imagen que tengan, entonces más bien no lo hacen con brillo y contraste, sino que se van de una a niveles y aquí comienzan a manipular estos valores, porque aquí tenemos un valor intermedio que en el otro no lo posibilita. Entonces, si miren que ahí ya va quedando más fijado todavía esta ilustración, ya no se ve opaca, ya se ve un poco más nítida, ya aplica para una ilustración digital. Voy a exagerar un poquito para que se vea incluso más definido. Y acá tenemos los niveles de salida que también lo pueden ajustar, ¿no? Pero este lo que hace es como empañar un poquito, ¿no? O oscurecer. Entonces, en este caso, realmente funcionan los que están aquí arriba, los niveles de entrada, no los de salida. Previsualizar, si quieren, cliquean previsualizar para ver cuál es el cambio. Miren la diferencia. Así lo tengo sin aplicar los niveles y así previsualizo los niveles. El por defecto está el clic, pero para esto lo pueden utilizar para visualizar. Será como que no, estoy perdiendo mucha información, por ejemplo, aquí en el ojo. Entonces, si estoy perdiendo mucha información ahí, tengo que de pronto no exagerarlo tanto. Ahí más o menos está bien. Miren los valores, 26, 0.80, 2.28, pero no me interesa que los copien tal cual, ¿no? Que ustedes mismos vayan teniendo la sensibilidad
de encontrar un buen equilibrio entre ese contraste que queremos ganar. Que al final es lo que queremos, ¿no? Que sea una imagen más contrastada. Le damos OK. Entonces miren que ya el blanco se ve blanco realmente. Hay algunas líneas que podemos resolver con el borrador o, o pintándolas de blanco. Ahora lo vamos a hacer. Ok, entonces ya hemos probado entonces lo siguiente, brillo y contraste, niveles. Ahora vámonos para las curvas. Ahí en el mismo menú, imagen, ajustes, curvas. Y se nos abre esta ventana. Miren que la ventana anterior tenía una representación distinta, ¿no? Aquí también aparece como una especie de gráfica, ¿no? Como un vector, que lo vemos aquí al lado izquierdo. Igual, hay unos ajustes preestablecidos, chicos. Bueno, lástima que cerré el búho. Vamos a ver si todavía lo tengo. Me parece algo del portapapeles. Ahí debe estar el... Ajá. Entonces, bueno, pueden hacer lo mismo que estoy haciendo yo si quieren de pronto ir adelantando, pues, el ejercicio que vamos a hacer la próxima clase, ¿no? Que ya es con fotografía y aplicándole filtros y otras cosas. Porque como aquí tenemos color, podríamos, perdón, podríamos entonces notar más las diferencias. Entonces, por ejemplo, no me deja los ajustes porque está con el candado. Imagen, ajustes, y si yo le digo curvas, las curvas yo las utilizo mucho, o sea, las utilizo mucho y todas estas operaciones que están viendo ustedes de edición, lo chévere es que se las encuentran en la mayoría de programas que trabajan imagen en mapa de bits, ¿ya? Por ejemplo, el mismo After Effects tiene dentro de sus filtros todas estas opciones de corrección de color. Entonces vienen las curvas. Las curvas dependen mucho del contenido que tenga nuestra imagen, pero regularmente siempre la figura que por lo menos a mí me funciona es, miren que yo puedo cambiar el vector, ¿no? Miren que yo puedo seleccionar la línea y si bajo a este nivel van a notar que la imagen se va a oscurecer, ¿cierto? Aquí en la diagonal vendría siendo el punto cero. Y si voy aumentando para acá, pues voy es como aumentando el brillo precisamente. Es como si estuviera haciendo el mismo brillo y contraste que ya conocemos en todos los parámetros que tenemos. Pero aquí podemos hacer mezcla generando curvas o tangentes sobre este vector. Y lo que yo les decía, la curva que a mí casi siempre me funciona es aumentar aquí arriba un poquito, acá, y luego generar otro punto acá. Solamente con dar clic estoy generando estos puntos. Es muy fácil de utilizar. Y casi siempre me funciona así, o sea, hacer como una curva de esta manera. ¿Ya? Con esta proyección, miren. Entonces eso me va a dar una buena definición. Lógicamente aquí pues la diferencia no se va a notar mucho porque la imagen ya tiene retoque, pero cuando es una fotografía que ustedes han tomado desde su cámara y todo eso se van a dar cuenta que los cambios van a ser bastante notorios. Ahí quedó mucho más, como más saturada, más intensa. Entonces si quieren jugar con esa intensidad del color y de cada uno de los elementos pueden trabajar con curvas. Vamos a hacerlo ahora acá. Vamos a ver qué tanto me da. ¿Ya? Las dos anteriores nos han servido prácticamente para lo mismo, entonces esta no es la excepción, entonces es como si estuviéramos aplicando varias veces la misma técnica, pero bueno, si es necesario alguna de estas, pues la podríamos no aplicar. Entonces voy a hacer aquí lo mismo, aumento un poquito hacia arriba, miren que se limpian algunos blancos y voy a disminuir más. Esto me permite controlar, chicos, miren, me permite controlar muy bien o sea, el acabado que yo le quiero dar a ese contraste. Entonces, miren cómo lo voy bajando para que simplemente se fije, sin llegar a exagerar, ¿no? Porque miren que ahí ya queda como si fuera casi un vector, sin serlo, y queda demasiado saturado, ¿no? No, o sea, queda con, sin suavizado. Entonces, por eso la curva debe ser suave. Yo creería que más o menos aquí.
Ahí yo creo que es un buen resultado para mí en este caso. Miren, miren la gráfica que se me generó. Con previsualizar pueden hacer lo mismo de ahora, ¿no? Le quitan el clic, acá le dan a previsualizar y pueden notar cuál es la diferencia. Van a notar que algunas zonas que estaban sucias ya no lo están, ya quedaron blancas. Entonces, se facilita para el proceso de ilustración, porque la idea del ejercicio que vamos a hacer es que nosotros generemos esas sombras, pero por medio de variaciones de colores, ¿ya? Jugando con las capas y con los colores, y no que sea el dibujo el que ya las tenga, porque las va a tener muy oscuras. Ok, entonces hagan la prueba, hagan ensayos. Si no les gusta en algún momento el resultado, le dan cancelar y él automáticamente no lo aplica. Si ya lo tenemos fijado, le damos OK. Hola, profe, ¿me escucha? Sí, claro, te escucho. Cuéntame. Profe, qué pena, es que entré un poquito tarde, entonces esta imagen lo que vamos a hacer es ponerla a blanco y negro. A blanco y mira la imagen original cómo estaba. Nos la pasó un ilustrador, él tomó foto y nosotros somos los encargados de pintarla en Photoshop para una editorial, ¿ya? Para una portada de una revista de ilustración, un ejemplo. Entonces, claro, si entraste un poquito tarde, probablemente no tienes en el chat el enlace, ya te lo comparto. Ahí la puedes descargar. Y en términos generales, pues he ido un poco lento. Lo que hemos hecho es imagen, ajustes y trabajamos con brillo, contraste, niveles y curvas para que quede más fijada la imagen, o sea, quede en blanco y negro y quede con mejor definición las líneas. ¿Sí? Profe, es que pues, sí, Cuéntame. no tenía link, entonces descargué una imagen. No sé si le puedo mostrar un momentico, comparto pantalla para que vea la original o descargo la que usted está manejando. Ah, no, 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 dale, no hay problema. Sí, puedes trabajar con alguna que quieran. Ah, pues usted sigue trabajando con eso. Sí, sí, sigues trabajando con la que tengas, vale, Vale. perfecto. Sí, lo pueden hacer también, ¿no? Yo les doy el ejemplo, salvo el día que les diga que el ejercicio es para entregar al finalizar la clase, ¿no? Pero este es simplemente práctica, ¿no? No, no es un ejercicio de entrega. Entonces es importante bueno, pueden trabajar con la imagen o pueden trabajar con otra ilustración. Si no les gusta el personaje, pueden trabajar con otro, y no hay problema. Eso sí, pues al comienzo sí les dije unas pautas claras, ¿no? Entre lo que es una imagen digitalizada y lo que es una imagen ya hecha en digital, ¿no? Por ejemplo, esta es una imagen hecha en digital totalmente y miren lo bien que se ven los colores por aplicar las técnicas de brillos. Esto es lo que vamos a hacer a continuación, ¿no? O sea, a interpretar, miren el color cómo se va distribuyendo. Y esto no es más que varias tonalidades del mismo tono. Lo mismo pasa en las partes de acá y bueno, los detalles. Entonces es más un ejercicio también de observación. O en este caso, ¿no? Que esto ya es una ilustración bastante sofisticada de tipo concept art. Pues, lógicamente no vamos a llegar a esto, ¿no? Es la idea, a quien le guste, pero realmente habría que dedicarse a esto porque pues para tener la habilidad tanto de ilustración, pues se necesita. Pero con lo que vamos a ver podríamos incluso hacer una réplica de esto porque a nivel técnico no es complicado. Miren, simplemente interpretar los tonos que hay tanto en el rostro. Ojalá tuviéramos una imagen de esta resolución para poder hacer el ejercicio mejor, pero pues les quería mostrar cómo procesar una foto para dejarla preparada con una mejor definición en términos de brillos y contraste. Porque aquí ya hay pinceles y otras cosas, pero lo que me interesa es encontrar aquí o que identifiquemos que toda ilustración que vayamos a hacer tiene un punto de luz, ¿no? Y la iluminación es la que nos dice dónde va a ir la sombra, ¿ya? Y dónde van a estar las zonas más claras. Y ocurre también en el caso de acá, con más opaco. Bueno, entonces ya tenemos nuestro, ¿cierto? Nuestra imagen de base mucho más, con más definición, o más blanco y negro, ¿cierto? Con un look ya mejor definido. Y vamos entonces ahora a quitar el candadito, porque si la abrieron así como yo les mostré, recuerden que por defecto
Photoshop siempre bloquea la primera capa, ¿no? La deja ahí como a respaldo. Todo lo que hicimos, muchachos, modificó la imagen original. O sea que no hay forma de volver a tener al dibujo con el que empezamos. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Por eso, pues, hay que descargar la imagen y si hubiéramos querido conservarla aquí mismo, pues simplemente hubiéramos duplicado la primera capa y, bueno, lo bloqueamos. De hecho, por eso es que Photoshop tiene esa opción automática, ¿no? De bloquear la primera capa para que nosotros tengamos que duplicarla y más bien trabajamos encima. Pero pues eso realmente, mientras seamos conscientes de lo que estamos haciendo, no es una regla como tal. Bueno, entonces vamos a ver cómo empezaríamos a pintar nuestra ilustración. Hoy vamos a trabajar por capas, o sea, todo lo que tenga un tono va a ir en una capa. Ejemplo, la camisa va en una capa, la piel va en otra capa, el cabello va en otra capa, los accesorios que tengan aquí, como por el cinturón, van a ir en otra capa, etcétera, etcétera, para poder tener mayor control de edición sobre cada uno de los elementos. No vamos a trabajar pintando como si estuviéramos cogiendo colores y pintando sobre el papel, ¿no? Porque ¿qué pasaba cuando pintábamos nosotros sobre el papel? Que si nos salimos del renglón no podemos borrar, o si juntamos colores, ¿qué problema, no? Entonces vamos a crear la primer capa. Vamos a crear una capa nueva y vamos a empezar por la piel, ¿vale? Entonces la llamo piel. Una capa nueva que se llama piel, vamos a crearla. ¿Listo? ¿Y cómo lo pintaríamos? ¿A quién se le ocurre cómo lo pintaríamos? ¿Con qué herramienta? ¿Qué herramienta pintarían ustedes? Con pincel. Con pincel, ¿cierto? Es que eso es lo primero que decimos. Listo, pincel. Entonces, pues vamos. Siempre es bueno cuando uno está haciendo prácticas de este tipo, mirar referencias, ¿no? Uno dice, bueno, pues voy a buscar una imagen de- del personaje. Está un poco de cosas. Vamos a decir, bueno, mira, tiene la camisa es como de color como gris, pantalón como café, ¿cierto? La piel pues no es tan blanca, ¿cierto? Morena y con mucho tono rojo, ¿no? Podría más o menos interpretar eso. Entonces vamos a seleccionar un tono de piel aquí. Tono para el color de la piel. Y primero pasémosle un tono base, ¿ya? El tono base puede ser como el general y ya somos conscientes de que si queremos algunas sombras, pues vamos a trabajar con unos tonos de piel más oscuros. Y más iluminación, pues al contrario, que tenga más blanco. Entonces un tono base, en este caso, puede ser este. Ya depende de la percepción que ustedes tengan en su propia pantalla, ¿no? Porque aquí el duplicado de pantalla no sé si lo muestre fielmente, pero bueno, aquí tengo un color que es una buena base para el color de piel de nuestra ilustración. Entonces, miren, ¿qué pasa si yo empiezo a pintar así como uno diría, bueno, voy a pintar? Pues se convierte en un problema porque, pues miren que yo puedo estar tapando encima mi ilustración. Y uno dice, bueno, ¿y entonces ahí qué? ¿Esa es la forma apropiada? Sí y no. Sí y no, porque pues obviamente si es con el pincel, si es aplicando el color como lo estoy haciendo en este momento, pero aquí es donde es importante la siguiente opción que debemos activar en todas las capas que vamos a trabajar. Miren que por defecto, aquí en el menú de capas, nosotros tenemos estos atributos, como lo son el tipo, ¿cierto? Como lo son el nombre, la opacidad y el relleno. La opacidad lo que hace es lo que veíamos en Illustrator en algún momento, ¿no? Que podemos aplicar un color con un porcentaje desde 0 a 100, donde 100 es color absoluto
Y si yo lo disminuyo, pues el tono va volviéndose transparente, ¿no? Entonces uno podría pensar, ah, no, pues ahí lo pinto y miren, ahí está dando, pero no, y cuando tenga que hacer tonos oscuros, ¿qué? Pues no, esto lo vamos a dejar quieto, simplemente les estaba mostrando un ejemplo. Pero acá, este sí es la clave. Miren que por defecto todas las capas que nosotros creamos tienen esta ventanita que se llama los modos de fusión. Por defecto los modos de fusión están en normal, o sea que no hay modos de fusión. Si yo le doy clic, me van a aparecer debajo del normal una lista casi de unos 20 o 30 o más modos de fusión preestablecidos que tiene el programa. ¿Ya? Hay muchos, ¿ya? Miren que dependiendo de lo que yo seleccione van a notar resultados extraños en el rostro de nuestra ilustración, ¿no? Miren, por ejemplo, aclarar, ¿no? ¿Cómo puedo lograr unos brillos? Entonces, cuando quiero hacer iluminaciones de pronto, no sé, del cabello o de un escenario, yo puedo con el pincel pintar una parte y simplemente le doy a aclarar, ¿ya? Voy a hacerlo aquí como en el búho. Por ejemplo, que yo, no sé, quiera aquí pintar algo con el búho. Perdón, lo hice en una capa que no era. Aquí pinto y le aplico un modo de fusión, por ejemplo, de aclarar o de trama, o aquí, miren, sobre exponer color. Miren la diferencia, ¿ya? Que lo hice y de forma muy rápida, ¿ya? Entonces con eso puedo intensificar el color de una fotografía en caso de que se trate de un animal o bueno, yo qué sé, un personaje de ciencia ficción, etcétera. Hay muchos, pero en este caso no vamos a trabajar sino con el de multiplicar. Vamos a aplicar el multiplicar. ¿Qué hace el multiplicar? El multiplicar me va a respetar la información que yo tenga con respecto a los brillos y los contrastes de la imagen que está debajo. O sea que él va a tener en cuenta eso y lo que está, por así decirlo, blanco es como si lo volviera transparente y lo que está negro lo va a dejar ahí. Entonces miren que mientras yo pinte, si yo sigo pintando, se van a dar cuenta que ya no estoy pintando encima de la línea negra. Entonces, por favor, multiplicar y empiecen a pintar la base de piel. Y me cuentan si les está funcionando o no. Vale, gracias. Entonces, listo. Empiezo a aplicar el color de base. Claro, porque muchas personas pueden cometer el error de decir, no, pues yo utilizo la herramienta varita mágica o la herramienta pincel o la herramienta bote de pintura. Miren qué pasa si yo tiro el bote de pintura. Eso se va a regar por todo lado y incluso en las zonas cerradas también va a ocurrir, ¿no? Ah, bueno, aquí es porque estaba en el lugar que no era. Pero miren, en las zonas cerradas yo puedo pintar, pero igual esto me va a modificar. Entonces, con multiplicar es una manera de nosotros fusionar la información de color que yo estoy agregando versus la base que está en la parte de abajo. Entonces, sirve mucho para cuando vamos a hacer cualquier retoque. Si van a, por ejemplo, a cambiarle los ojos, si yo quisiera cambiarle los ojos al búho, miren que si yo aplico una capa, pongámosle los ojos, yo que sé, azules. Miren que yo creo una capa nueva y pinto el azul aquí. De pronto un azul más intenso. Y con multiplicar vamos a ver qué pasa. Bueno, no pasó mucho porque es que ese amarillo se está llevando todo. Pero probablemente con otras opciones de fusión puede que sí tenga el resultado que yo quiero, ¿no? O algo muy similar. Miren que aquí tengo mezcla indefinida, lineal. Bueno, este podría ser, ¿no? Como luz intensa. Miren que ahí lo cambié claramente a otro tono. Mientras tanto, aquí seguimos con multiplicar. Vamos a seguir aplicando la base de este color piel. Si uno tiene una tableta digital, por supuesto que va a ser mejor, más fácil hacer esto, pero se van a dar cuenta que no es tan necesario, simplemente facilita el proceso. Pero con el mouse lo podemos hacer perfectamente, para que no se vayan a desmotivar.
Bueno, mucho cuidado, muchachos, con salirse del margen. Eso ocurría en primaria. Aquí estamos haciendo como si estuviéramos en primaria coloreando, pero ya con un criterio distinto. Miren, ojo, ahí, por ejemplo me estoy saliendo, pero bueno, eso lo hago con el borrador. Bueno, yo me salté un paso que es muy importante, aunque si me lo salto no hay problema, porque pues como estamos trabajando por capas, no hay ningún inconveniente. Y termino aquí como de echar las últimas pinceladas. Esto creo que ya es bueno. Y es básicamente que la imagen de fondo que tenemos, ¿cierto? Yo debo corregir algunos trazos que ven aquí. ¿Sí ven esto? Lo podemos hacer con el borrador, pero pues tengan en cuenta que si lo hacemos con el borrador, él va a borrar el fondo y bueno, y pues van a estar viendo ahí la cuadrícula de fondo transparente. Teníamos que crear una capa en la parte de abajo blanca y ya está, y no pasaría nada. Pero entonces yo puedo es pintar, ¿no? Pintar con un pincel, recomiendo uno que no sea que tenga algo de dureza. Y podemos pintar, ojo que estoy en la capa cero, ¿no? En la capa que en mi caso aparece capa cero. Y lo que hago es como si estuviera borrando, ¿no? Es como si el pincel se convirtiera en un borrador para corregir esos pequeños imperfectos que tiene el trazo a lápiz, que lo estoy haciendo incluso por acá. Porque el brillo y el contraste que hicimos ahora en ajustes, pues no lo solucionó todo. En muchos casos sí alcanza a solucionar casi todo. ¿Ya? Entonces, por eso desde el mismo proceso de ilustración, si ustedes mismos son los ilustradores, tienen que ser conscientes, ¿no? Si lo van a hacer en lápiz y papel, entender que deben preparar el documento de cierta forma para que cuando lo pasen a Photoshop se les facilite más todo este proceso. Y miren aquí, chicos, presten atención a este punto que es lo que quiero que apliquen cuando estamos haciendo este tipo de correcciones. Entonces pausen ahí un momentico y presten aquí atención. Miren, aquí tengo una suciedad, ¿cierto? Y yo les estoy mostrando que, bueno, con el pincel podemos pintar a blanco y ya está. Pero a veces podemos cometer algún error y estamos borrando líneas, ¿no? Y es delicado. Entonces es aquí donde empezamos a trabajar con herramientas que ya hemos utilizado en otras situaciones, que nos puede servir incluso para pintar el resto de elementos. Y es lo siguiente. Por ejemplo, si yo quiero eliminar este pedazo sin correr el riesgo de eliminar esta línea, entonces vamos a restringirlo. ¿Y cómo lo puedo restringir? Con esta herramienta, por ejemplo, la de lazo poligonal, que es como hacer una selección. La herramienta lazo poligonal, y yo lo que hago es que con clics demarco la zona que quiero respetar, por ejemplo esta, aquí ya cierro libremente, ¿sí ven? Y lo que hago es pintar. Él no me va a atravesar, porque solamente me va a pintar con respecto a esa posición. ¿Vale? O digamos que lo pueden hacer para pintar aquí, ¿no? Para pintar esta parte de la piel que todavía estoy generando. Entonces, miren, selecciono la herramienta lazo poligonal y aquí creo el vector, o el vector no, sino la selección, y ya sé que puedo pintar con confianza esta parte. Uy, perdón, me salí del color que era. Ah, perdón, no estaba en la capa que era. Mucho cuidado con la capa en la que estén trabajando. Y mira que aquí ya puedo pintar y no se va a salir. Pues eso se hace muy a menudo. Por ejemplo, acá también lo podría aplicar. Aquí sí podemos utilizar el de selección porque son operaciones muy rápidas, ¿no? No necesitamos hacerlo con pluma y pincel y las formas y todo eso que vimos la sesión pasada. Y listo, de esta manera ya tengo un color base. Verifiquen que sea el color pues ya general. Miren que acá en la nariz, por ejemplo, la ilustración tenía como sucios, ¿no? Entonces voy a corregirlo un poco pintándolo de blanco. Aquí también, así un poquito. Que me interesa mejor hacerlo con color. Ahora lo vamos a hacer con color. Y aquí creo que también puedo... Ah, perdón. Esto es más bien de acá. El borrador, pues sí lo pueden utilizar para eliminar donde hayan creado la capa de color, ¿no? Listo, ¿cómo les fue? ¿Sí pudieron aplicar la base? Muy bien, Juliana.
Muy bien, Michelle. Perfecto. Listo, entonces vamos a aplicar el color de base en el resto de elementos antes de empezar a hacer sombras, porque aquí yo podría empezar a generar sombras, ¿no? Como que, bueno, pues vamos a empezar a seleccionar un color de piel y lo oscurecemos, o sea, lo llevamos más hacia los negros y con un pincel con cierta dureza, yo puedo empezar como a, bueno, como a colorear aquí, luego borro. Entonces miren que ahí ya voy generando como iluminaciones interesantes y qué sé, ya, esto lo podríamos hacer de una vez. Estoy en la misma capa de piel, ¿no? Para no exagerar en el uso de capas, podríamos hacerlo así, ¿no? O sea, que todo lo que tenga que ver con las sombras lo hacemos de la piel, pues lo dejamos en esa misma capa, aunque podríamos crear cuantas capas quisiéramos, ¿ya? Aquí me adelanté un poquito, pero bueno, lo importante es que sigamos aplicando los colores de base. Voy ahorita con el cabello y con la blusa, ¿no? Entonces, el cabello voy a ponerlo encima de... Hay que analizar también los elementos, ¿no? Como qué va a ir encima de qué. Entonces, como no hay ningún cabello pasando encima de la camisa, o me equivoco, entonces vamos a hacer primero la camisa. Creo una nueva capa, la voy a llamar, bueno, más que una camisa es como una blusa. Y esa blusa era como de un color gris, pero digamos que la Lara Croft tradicional tiene una blusa es como azul, como más como esta. Entonces, bueno, pongan la blusa del color que quieran, no hay ningún problema. Voy a tratar una blusa más bien como azul, como de este tipo de tono. Como un azul puede ser de este tipo, que es como más icónico. Entonces, bueno, en esa capa, chicos, no olviden multiplicar para que se les mezcle, porque si no, no se les va a mezclar. Pintamos. Ustedes dan el zoom que sea necesario para poder hacer, por supuesto, un trabajo más en detalle. Ojo con los márgenes, ¿no? No se vayan a salir. Ya quedan y por aquí. Recuerden que con Shift pueden generar líneas rectas. O sea, un clic aquí, otro clic acá y generan una línea recta cuando sea necesario. Disculpas un momento. Vayan adelantando esa parte, chicos. Vayan aplicando los colores de base. Bueno, hasta aquí alguna duda, chicos. ¿Alguien necesita de pronto repasar algo o estamos bien? Ya apliquemos los colores de base. ¿Ya? Pueden buscar una referencia como para irse guiando. Me dicen, mira, yo ahora voy a interpretar entonces la luz de esta manera, etcétera, etcétera. Bueno, entonces continuemos.
Ok, miren que las vendas que están aquí pensé que eran blancas y son más bien como oscuras. Entonces, bueno, voy a aplicarle un color. Ah, bueno, voy con el cabello. Miren que ya tengo capas por sobre cada color base que tenemos. Voy a crear una nueva que va a ser el cabello. Tiene el cabello algo castaño, entonces vamos a buscar un café oscuro. Luego jugamos con algunas iluminaciones. Cabello y voy a pintar. Multiplicar para que pueda haber una fusión. Fusión. ¿Ustedes se acuerdan cómo hacer el pincel más grande y más pequeño directamente? O sea, sin tener que dar clic y agrandar acá y todo esto. ¿Alguien se acuerda? Profe, pues en Windows es con Alt y clic derecho. Ah, Creo que en Mac es con Control Alt. ajá. Listo. Entonces lo pueden hacer. Bueno, miren que aquí en el caso del cabello, bueno, pues aquí como pueden ver estoy haciendo unos trazos muy accidentados, pero pues luego tengo que hacer la corrección. Entonces, ya luego primero marco como la base, como entintar completamente. Y luego ya, por supuesto, borrador, darle mucho detalle, ¿no? Ya es un trabajo de mucho, mucho detalle.
Ok, y ya la parte del pantalón es como un café. Es similar a esto. Bueno, un pantalón un poco más habano para que se note más la diferencia. Cada uno en su respectiva capa, modo de fusión multiplicar. Muchas veces valdría la pena hacer una forma con la herramienta pluma, ¿no? Y dejarlas aquí en trazados y sabemos que en cualquier momento podemos editar y podemos trabajar sombras perfectamente. Pues, digamos que valdría la pena, sino que pues toma tiempo hacer la silueta, pero sí sería, digamos, conveniente, ¿ya? Para un proceso más avanzado. De mejores controles de edición dejemos, siempre va a ser mucho mejor. Pues bueno, tener esto por capas ya realmente es bastante precisamente los controles de edición que podemos darle a nuestras ilustraciones. El color de base, estos sí son blancos, estas vendas que tiene aquí en las piernas. Y aquí, pues bueno, voy a aplicar un color de base más oscuro para estos accesorios. Llamarlo cinturón. Una capa nueva para el arma y ya casi voy a terminar para que pasemos a la siguiente etapa.
Pueden crear las capas que ustedes consideren necesarias. Bueno, ¿cómo van? Yo creo que unos, bueno, un par de minuticos para que vayan analizando, entrando en detalle, ajustes, para que continuemos a la siguiente parte. Igual ya con lo que hemos hecho, con esto solucionamos el ejercicio. Ya ahora es simplemente una parte de detalles, de analizar la luz donde iría y entonces las sombras se proyectarían a este lado. Por aquí podemos entonces jugar con tonos más claros y vamos haciendo esos volúmenes que ya tiene, porque al aplicar los colores de base tenemos el color plano, ¿no? Pero si queremos ya agregarle volumen a cada una de las formas, tenemos que jugar con la iluminación. Entonces, como difuminar las formas, aplicando sombras y varios procesos que se llevan a cabo para darle un realce mejor a la ilustración. Ya tengo el color de base, ya está pintado como lo haría cualquier persona, ¿no? Simplemente identificando una zona, aplicando color, etcétera, etcétera. Pues bien, pero muy atrasado, no, dale tranquilo, aplica los colores de base, si no los completas todos, al menos que tengas la piel, que tengas la blusa, porque la técnica es muy sencilla, lo que vamos a seguir haciendo y ya es de que ustedes continúen. Para eso igual van a tener un ejercicio, ¿no? Que es el que les voy a dar las instrucciones ahora, que sería para presentar, pero es básicamente hacer este mismo procedimiento. ¿Ya? Por supuesto con otro ejemplo, ¿no? Bueno, aquí lo voy a dejar unos cuantos segundos para que analicen por lo menos los colores que yo utilicé. Por supuesto, el dibujo que tenemos, pues ya nos da como una información de dónde van a ir sombras, ¿no? Por dónde está la luz. Porque si ven la blusa, pues ya tiene ahí como unas áreas delimitadas de sombras. En la parte del pantalón. Y lo mismo el cabello, donde tiene incluso unas zonas oscuras. Por eso depende mucho de la ilustración de base con la que nosotros estemos trabajando. Pero para este tipo de procesos no es conveniente que tenga tantas sombras el mismo dibujo, o sea, que el dibujo no tenga tantas sombras, porque si no, pues realmente le resta a la técnica de ilustración o de pintura digital. Si se trata de un boceto blanco y negro, pues bueno, es perfecto que todas las sombras y todo estén también difuminadas con el lápiz y en escala de grises. Pero cuando vamos a pintar es preferible que el dibujo sea, así como les mostraba el ejemplo de acá, donde aquí sí tenemos nosotros que por medio del color generar esas sombras para que no se vea plano.
Bueno, vamos a continuar, ya para ir finalizando, empezar con el proceso de finalización. Bueno, entonces, mirar muchas referencias, muchas ilustraciones, miren concept art de pronto, vengan aquí, busquemos unos muy interesantes, muy bien hechos de concept art. Por supuesto existen muchísimas técnicas, ¿no? Muchas técnicas de ilustración. O sea, unas que tienen los brillos y los tonos más saturados, con mayor contraste, otras que van más como al realismo. Pero no se trata, ¿no? No se trata del realismo porque el realismo pues ya no iría coherente con el tipo de dibujo que, por ejemplo, tenemos nosotros, ¿no? Donde se ve que es caricaturesco, no está representando exactamente una realidad. En este caso, miren aquí cómo se comporta la iluminación. Miren que en la misma cara hay presencia de un blanco intenso. Y eso es lo que hay que aprender a interpretar, ¿no? Que en el cabello también miren cómo hay presencia de blanco, siendo un color rojo en este video. Y en la ropa, ¿ya? Los distintos pliegues nos van a generar sombras dependiendo de dónde esté la luz. Entonces miren detalles como el que tiene aquí en el collar, ¿no? Cómo se proyecta esa sombra y así mismo en cada uno de los elementos. Entonces es hacer ese ejercicio de observación y nosotros decir, ah, bueno, vamos a ver entonces una propuesta desde nuestro punto de vista. Entonces, bueno, la parte del cabello, miren que hay unas zonas que son más, como más blancas, entonces ahí es donde yo puedo agregar blanco. ¿Cómo podemos agregarlo? Me voy a la capa del cabello, ¿cierto? Y puedo, bien sea con agregar una nueva capa si quisiera solamente para ese tipo de brillos, lo podría hacer. De hecho, podría ser una buena técnica crear una nueva capa ahí en el cabello. Le llamo, no sé, iluminación, cabello. Y puedo utilizar el blanco, ¿no? Utilizar el blanco para algunas zonas. Que no estoy usando el multiplicar. Ahí, estoy como... Pero sí puedo jugar con otro tipo de modo de fusión. Los que aclaraban ahora, ¿no? Por ejemplo, el sobreexponer. El luz suave puede ser. Entonces, si le pongo, quiero uno que sea como brillante. Superponer, miren que por ahí como que funciona, ¿ya? Y también podemos jugar con la opacidad, ¿no? Yo, si no quiero esto al 100%, lo puedo dejar de pronto, no sé, más tenue, para que no se vea tan marcado, ¿ya? Y luego, si quiero, pues bueno, puedo empezar a pintar por otro canal, ¿no? O puedo pintar directamente desde el cabello otras zonas, también de un tono similar al que ya seleccioné. Por ejemplo, aquí, mire, aquí no estoy haciéndolo en la misma capa del cabello, simplemente voy a variar los colores para que no se vea tan monótono. Miren que logro casi el mismo efecto. Y puede ser un poquito. Y por aquí algo de borrado. Entonces, pueden hacerlo de las dos formas. Crean una capa y aplican blanco y un modo de fusión distinto, o a veces con el mismo blanco y simplemente bajándole opacidad a esa capa nueva. O cambiándole el color en la misma capa donde tenemos el cabello. No hay ningún problema. Aquí no hay normas universales. Lo importante es siempre trabajar por capas, entender cuál es la que debemos modificar. Y aquí, por ejemplo, miren que me quedó un poquito, quiero marcar un tono de este casi blanco por acá y con suave. Vamos con la piel para darle continuidad a lo que había hecho ahora. En la piel ustedes tienen un tono base, ¿no? Que fue el que aplicamos. Voy a volverlo como a restablecer.
Me adelanté un poquito. Este es el tono base que ya teníamos. Entonces empecemos a identificar en qué lugares van las sombras. Ya tengo el tono base, entonces, miren, selecciono el color de la piel y voy a buscar un tono más oscuro bajando aquí en el cuadrado cromático y voy a empezar a marcar unos lugares donde generalmente siempre hay sombra en los rostros, ¿no? Que es aquí como en los ojos, la zona más o menos, ahí exagero un poquito aquí también como por el tono. Y ya luego pues lo que hago es, miren que con el, tenemos una herramienta que es la herramienta dedo. La herramienta dedo puede servir para correr, para ir ajustando. Es como si estuviéramos haciendo con el dedito corriendo el color, ¿ya? Entonces, si yo quiero hacer algún ajuste así de pronto que me entremezcle también las tonalidades, podemos utilizar el pincel, el dedito, perdón, y él nos va mezclando los tonos, como para que no se vea tan marcado. Va como corriendo. Pues miren que ahí suavicé mucho más ese intercambio. Y acá, por ejemplo, necesito como... Hagan la prueba y si alguien tiene alguna pregunta, repetimos, no hay ningún lío. Miren cómo oscurecí ya unas partes del rostro, teniendo en cuenta que por supuesto ahí va sombra. Acá donde está el cabello también, ¿no? Aquí donde está este cabello también puede pasar sombra. Entonces voy a hacerlo aquí y también por esta parte del cuello. Pilas con los pinceles, ¿no? Con el color de los pinceles. Con el tamaño, perdón. Luego con tonos más oscuros, incluso aún más oscuros. La parte que está acá. Es jugar con eso, básicamente. En la parte baja del cuello también aquí va sombra. Como pueden ver, el gráfico nos ayuda mucho. Y con el dedito podemos difuminar un poquito. Bueno, aquí por supuesto en el área de los ojos tengo que eliminar con el borrador color, porque si no, pues van a quedar los ojos sin el color, con el color piel. Entonces, simplemente pues estoy pintando o elimino, ¿no? Con el borrador también lo puedo hacer. Aquí y eliminamos acá. Y le podemos aplicar el color a los ojos, ¿no? Lo puedo dejar en la misma capa porque pues como el ojo es tan pequeño, realmente no necesitamos hacer una gran cantidad de ajustes, entonces por eso no le creo una capa. Entonces, simplemente aquí el ojo, de pronto un pequeño brillo, aquí, muy mínimo, ¿no? Demasiado pequeño, no podemos entrar en mucho detalle en esa parte. Acá creo que se queda también como muy corto. Ya es un tema del tamaño que tiene, por supuesto, la ilustración. No es una ilustración de rostro completo, sino que tiene un plano ya de cuerpo completo casi. También por esta zona de la nariz, se me olvidaba también, aquí tenemos que aplicar algo de sombra. O sea, algo de sombra y lo que estoy aplicando simplemente es color, ¿no? Colores más oscuros. Y con el dedito vamos marcando entonces. Así como puedo oscurecer, también puedo aclarar, jugando con tonos más, con mayor información de blanco. Yo acá podría ir esto.
es una iluminación muy, muy sutil. Bueno, voy para el brazo. Acá creo que si queda muy marcado, recuerden que con el dedito pueden difuminar. E identifiquen, chicos, y vamos a identificar entonces en cada uno de esos colores bases que aplicamos, dónde irían los tonos más oscuros para ir aplicando lo que serían esas sombras. Por ejemplo, lo marco bastante y ya si quiero difuminar con el dedito. ¿Cómo vamos hasta ahí, chicos? ¿Estamos claros? ¿Está fácil la manera en cómo estamos trabajando? ¿Tienen dudas? Es de mucha prueba y error. Control Z si algo no les gustó, ¿cierto? Pero vamos a ir creando esos volúmenes que quiero. En la blusa es exactamente lo mismo. O sea, toman, si quieren, la muestra de color de base, miren, con el cuentagotas y con unos tonos más oscuros, se lo vamos a aplicar aquí, precisamente donde ya el gráfico nos había dicho, ojo, ojo, trabajen en la capa que corresponde, no se vayan a equivocar. Miren cómo después de una zona muy oscura, como en este caso, pero es por la luz porque viene de este lado como de espaldas, ¿cierto? Y al lado izquierdo. Miren que está totalmente oscuro, aquí está claro, pero acá se ve una línea totalmente blanca. O acá en el brazo. Supongamos que vayamos a hacer una línea como esta que están viendo aquí. Entonces quiero que presten atención un segundo. Presten atención un segundo, yo sé que están muy concentrados. Supongamos que yo quiero acá como marcar una línea muy definida en blanco, así, bien contrastada. O acá mismo donde estoy trabajando en este momento. Voy a les muestro. Aquí pongo esto un poquito más pequeño. Oscuro como para tratar de recrear eso mismo. Un poquito más oscuro. Entonces vamos que yo quiero una línea acá blanca, porque pues fácilmente podría llegar y así, y la hago, pero bueno, va a ser complicado, ¿no? Va a ser complicado solamente con un mouse. Bueno, casi no se va a notar, pero miren, otras técnicas que puedo utilizar para darle brillos a ciertas zonas. Voy a hacerlo aquí también, ¿no? Voy a hacerlo en dos partes, aquí y luego lo hago acá. Entonces, vamos a seleccionar la herramienta pluma y con la herramienta pluma yo puedo dibujar un trazado, así como ya sabemos hacerlo, ¿no? Dibujar un trazado para que me quede perfecto, aquí, y digamos que termine acá, perdón. Así como ya hemos manejado la herramienta pluma. Sí, supongamos. A este trazado yo lo puedo convertir en una pincelada, o sea, como si lo hubiera dibujado con el pincel. ¿Cómo se hace ese proceso? Clic derecho, ¿cierto? Y vamos a buscar, mira, o sea, primero hacemos el dibujo de la zona que yo quiero convertir en una pincelada y luego clic derecho y aquí nos va a aparecer una opción que es, bueno, rellenar trazado, contornear trazado. Estoy confundido, creo que es contornear trazado. Ajá, contornear trazado. Entonces, en contornear trazado deben tener claro el color que van a aplicar y la herramienta que están utilizando. Entonces, depende de las configuraciones que ustedes tengan en el pincel en ese momento. Si yo le doy OK, miren que él me generó un trazado exactamente de esa manera, ¿no? O sea, que está siguiendo esa trayectoria de esa línea. Eso sirve para hacer algunos énfasis ahí importantes.
¿Listo? Y por ejemplo, en el caso de acá voy a hacerlo nuevamente. Me voy a la piel y aquí con la herramienta pluma, pongamos que yo quería hacer aquí como algo redondito, una línea redondita. Recuerden que influye lo que tengan ustedes aquí en propiedades del pincel, ¿no? Que puede ser el trazado, como puede ser el, bueno, tanto la dureza, el difuminado que tengan del pincel con el cual estén trabajando en ese momento. Entonces vamos a darle clic derecho y vamos a rellenar trazado, ¿cuál es la diferencia? Ah, ok, esta es mucho mejor, ¿no? Rellenar trazado sería la opción. Ah, no, no, perdón. No, si es la de ahora. Olvídenlo. Internet trazado, simular presión, sería esta. Exacto. Entonces quitan el trazado, miren que ahí ya tienen. Cuando quieren hacer de pronto una curva muy definida y no está quedando tan chévere, pero recomiendo que lo hagan en otra capa y jugamos con el degradado. Voy a repetirlo para hacerlo de la forma apropiada. Creo una capa nueva. Con la herramienta pincel dibujo la silueta, por ejemplo ahí, clic derecho, eh, contornear trazado, dejamos esta opción de simular presión, le damos OK y ahora sí. Se ve marcado, pero jugamos con la opacidad. Le quito opacidad. Ah, perdón, seleccioné la capa que no era. Es esta. Es la opacidad. Ahí más o menos. Son pequeños detalles que tenemos que empezar a ir analizando. Voy a correrlo un poquito como para este lado. Y ya está ahí, bueno, si quiero aplicarle, puedo con el dedo borrar algo para que tenga mayor fusión. Es una cantidad de elementos que realmente podemos aplicar y ahí ya estaría ese brillo. O simplemente, pues, con el color blanco, ¿no? Con el color blanco, de pronto en estos tonos, agregándole blanco, también podemos dándole realce. Esa parte que está ahí. Pues como pasamos de un tono oscuro, exageradamente oscuro, a uno más claro y eso nos va a permitir darle ese detalle. Entonces miren ya cómo va el brazo, jugando con esos tonos. Habría que aplicárselos al pecho también. De igual manera, disculpen. Bueno, entonces, listo. Pueden aplicar también así como de forma rápida
el contraste, porque para generar sombras realmente lo que se hace es contrastar, ¿no? O sea, diferenciación de colores y demás. Piensen en la iluminación que se hace, por ejemplo, sobre los volúmenes redondos, sobre los volúmenes, porque la ilustración que ustedes seleccionen, si tiene de pronto volúmenes no tan orgánicos, sino más rectilíneos, pues también pensar en eso, ¿no? Entonces ahí tocaría es cómo buscar referencias de iluminación en el dibujo, ¿no? Por ejemplo, iluminación de la esfera. A ver si aparece aquí algo. Entonces miren algo tan sencillo como analizar una fotografía. Miren la luz donde pega y cómo se va. O sobre todo aquí. Entonces en zonas pues del cuerpo, por ejemplo en el área de los senos, ¿no? Podría aplicarse porque vienen siendo como unas esferas. Entonces en esa parte es bueno analizar esto. Miren cómo se va proyectando el blanco. Entonces supongamos que voy a aplicar algo similar. Entonces en la zona alta va a ir un tono más claro. Puedo jugar con un pincel grande, sin cero dureza. Uy, perdón. Es que estoy en la capa pilas. Hay que estar siempre en la capa que es. Para eso den clic siempre o verifican igual acá en la capa a la cual le pusieron el nombre. Entonces, así y ya sería el resto precisamente con esta tonalidad pequeño. Y con el dedo ya hacemos algo de la fusión. Las sombras no necesariamente tienen que ser difuminadas, ¿no? A veces en tipo de ilustración exige que la sombra sea recta, ¿no? Como más cartoon, no tan suave, más marcada. Estoy trabajando con el dedo. Jugar con varias variaciones, ¿no? Con variaciones del color. Bueno, ahora quiero que me compartan sus avances o lo que estamos haciendo en el grupo. Bueno, quiero ver esa exploración que estamos haciendo con respecto primero al manejo de capas, segundo a los modos de fusión. Miren que me olvidé un poco de los modos de fusión, pero también podría incorporarlos en algunas partes, por ejemplo, en detalles como los accesorios que están acá, el cabello, ¿no? Iluminaciones. Acá podría agregar más blancos para complementar. Tengan en cuenta siempre el modo de fusión multiplicar, que es el que nos permite fusionar la zona de dibujo con el color nuevo que estemos aplicando.
Y ojo con los márgenes, no se vayan a salir de los márgenes, ¿no? Eso no se acepta ya a estas alturas. Ya tenemos suficientes herramientas para poder corregir. Bueno, ¿cómo vamos, chicos? ¿Preguntas? Fácil, Juliana, muy bien. ¿Qué dice el resto? Chel, muy bien. Bueno, espero que estén entendiendo muy bien el proceso. Es simplemente poner mucha atención, chicos. ¿Cómo así, José David? Manito abajo. ¿Tienes algún problema? Si alguno tiene problema, por favor, repetimos, Profe, miramos. Cuéntame. profe, es que me fue el internet como al inicio de la clase, como por media hora, 40 minutos y quedé todo loco. Ah, bueno, pero mira que no hemos hecho nada. O sea, de hecho, para resolver este ejercicio, con lo que expliqué con respecto a las capas, perdón.
Bueno, exacto. Con respecto a lo que, exacto, a lo que decías, lo que explicamos al comienzo fue básicamente los modos de fusión, ¿vale? Los modos de fusión. Si es con respecto a la corrección de la fotografía, simplemente con imagen, modo, pero en ajustes, brillo, contraste, niveles y curvas. Eso fue lo que trabajamos. Incluso exposición también podríamos habérselo aplicado para que el dibujo quedara blanco y negro y también para que quedara con mejor definición. Y luego simplemente creación de capas aplicando color y con el modo de fusión en multiplicar, que es el que nos permite conservar el tono que estamos aplicando, respetando, por supuesto, el contraste entre blanco y negro o escala de grises que tiene nuestra imagen de base. Eso fue lo que hicimos. Y ya esto último, pues son básicamente los detalles de variaciones de color para ir generando volúmenes y sombras. Miren lo importante que es marcar el nombre de las capas para poderlas identificar rápidamente. Entonces, bueno, voy a ir culminando ya esta parte. Creo que ya pues tienen las herramientas suficientes para el desarrollo del ejercicio de la próxima semana. Ya les voy a dar los detalles. Pueden jugar con los distintos acabados que tienen las plumas, ¿no? Los pinceles. Recuerden que tenemos muchos estilos de pinceles, no necesariamente el circular. Tenemos otros que son más secos, ¿no? Y que pueden de alguna forma solventar también en un momento determinado lo que estemos haciendo. Bueno, para finalizar, supongamos que ya terminé mi dibujo. A mí me gusta mucho aplicar un efecto precisamente con estos pinceles. Miren el dibujo como lo tengo hasta ahí. Presten atención en este momento. Entonces, puedo seleccionar un pincel de estos de los efectos especiales. ¿Se acuerdan? Clic derecho y es cambiar básicamente la forma de nuestro pincel. Estamos trabajando con generales, pero yo puedo irme a pinceles de efectos especiales y por ejemplo este pincel de concepto Kai, lo voy a poner un poquito más grande, o bueno, así creo que estaba bien, y voy a irlo pasando por algunas zonas de mi ilustración para ir generando un efecto como de bosquejo. Ay, ¿qué pasó? No está funcionando. Ah, ok, solamente está con el pantalón. No, pero la idea es aplicárselo como a todo. Entonces, yo lo que puedo hacer es, una vez terminado, puedo fusionar todas estas capas. Fusionarlas en un mismo, para que no queden en capas individuales, sino que yo puedo convertirlo todo en una ilustración para poderle aplicar el efecto que voy a hacer. Es opcional, simplemente un ejemplo de lo que ustedes pueden realizar. Entonces, yo ya selecciono todas las capas, ¿cierto? De hecho, si quieren conservarlas, que sería lo ideal, si quieren conservarlas, lo mejor es duplicar todas estas capas. Usted puede duplicarlas con Control J. Acabé de hacer una copia exacta de todas esas capas que están ahí. Bueno, miren que incluso se ve un poquito oscuro, pues porque todas están multiplicadas y demás. Pero quiere decir que acabo de generar una copia y todas las que tenía seleccionadas las quedaron en la parte superior. Entonces aquí ya le doy clic derecho y voy a combinar capas. Combinar capas. Entonces, al darle combinar capas, por supuesto, bueno, pues ahí se le aparece de esta manera porque se está quitando el multiplicar, ¿no? Entonces yo puedo dejar el multiplicar que estaba y ahora sí escondo las otras para efectos de posibles ediciones futuras. ¿Ya? O sea, todo eso lo hice simplemente pues para no dañar las capas que ya tenía, pero si ya estoy decidido a hacerlo, lo podemos hacer. Y ahora que ya está todo miren que ya está todo en una misma ilustración, ¿no? O sea, todo está en una misma capa. Entonces aquí aplico un efecto de pincel especial y comienzo a pasarlo así como por encima. Simplemente porque a mí me gusta, ¿no? Porque a mí me gusta este efecto así que se vea como entre rayones, como así tipo concept art. Y, y listo, ¿no? Entonces, de hecho estoy borrando parte del trabajo que ya he hecho, pero me gusta mucho como este tipo de acabado. Simplemente a manera de ejemplo.
Entonces, listo. Ya cuando terminen su ilustración de colorear, el ejercicio que van a hacer es el siguiente. Van a seleccionar ustedes un gráfico, un dibujo, una ilustración. El que quiera dibujar y el le guste lo puede dibujar. Si lo puede dibujar en digital, muy bien. Si no, lo hacen en lápiz y papel y lo escanea. Si no, pueden buscar una imagen de internet de un personaje que a ustedes les guste, de un vehículo, de, no sé, también puede ser temas ambientales, naturalezas, botánica, ¿cierto? Etcétera, animales. Y van a buscar entonces una imagen para hacerle este proceso, van a colorizarla. Pero entonces yo necesito ver la imagen original versus la imagen ya modificada. Entonces, ¿cómo van a hacer eso? Lo único que les voy a pedir es que en la misma imagen que ustedes seleccionen, ojo, de buena resolución, van a incluir la imagen fuente. Entonces, ¿cómo hacemos eso? La vamos a poner al lado, como un antes y un después. Entonces, con la herramienta que están viendo aquí, que es la herramienta recortar, o la herramienta cambiar de lienzo, miren, voy a abrir un espacio aquí al lateral, más o menos así, enter, y voy a copiar la imagen que les compartí a ustedes. Pues de hecho, si la tuviera en la capa, perdón, espérense aquí, se las muestro de dos formas. Supongamos que, bueno, o puede ser incluso la que ya tienen aquí de base. O sea, la imagen de base que está acá, aquí dice capa 0 en mi caso, la voy a duplicar. Control J, recuerden. Si se les olvida el Control J, clic derecho y aquí van a encontrar una opción que dice duplicar capa. Esta que está aquí. Y ya lo dupliqué, entonces simplemente es correrlo. ¿Ya? Entonces ahí ya tengo las dos imágenes. Generan el JPG, guardan el PSD y esos son los entregables. Así es el trabajo que van a presentar entonces para el próximo miércoles. Seleccionar una imagen en blanco y Profe, ¿puede negro. repetir eso último, por favor? Vale, listo. Vamos a repetirlo, lo último. Recuerden, lo del efecto que yo le apliqué, que para muchos puede ser que me tire el dibujo, está bien, pero no sé, es simplemente un ejemplo. Ese no tienen que hacerlo. Ya es opcional. Si a ustedes les gustan técnicas acuarelables, pueden buscar pinceles y cada vez que hacen el trazo, él se les va a funcionar. De hecho, hubiera sido bueno haberlo hecho desde el momento en que les estaba explicando, utilizar un pincel húmedo, por ejemplo, e irlo aplicando encima y eso va fusionando mejor las sombras, ¿ya? Le va dando una estética más de tinta, precisamente. Explórenlo. Con respecto a este último paso, voy a volverme. Tenemos la imagen que estamos trabajando, ¿cierto? Lo único que van a hacer al final es que necesitamos colocar la imagen al otro lado, o sea, para hacer como el antes y el después. Entonces, con la herramienta recortar, si se les olvida, ustedes pueden cambiar el lienzo en cualquier momento. Aquí en imagen, tamaño del lienzo, y pueden cambiarlo y le ponen, si por ejemplo la imagen es de 700, pues bueno, la ponen en 1400 y ya saben que les va a caber. Si no, simplemente con la herramienta recortar, estoy ahí como haciendo más grande el lienzo, es lo único. Hacen más grande el lienzo y al final la primera capa la van a duplicar. Clic derecho o con comando J, ¿no? Control J. Control J para duplicar. Y seleccionan cualquiera de las dos y la corren al lado acá. Y listo, ahí ya les queda la imagen. Ya les queda. Pues aquí voy a borrar este pedacito. No mentiras, así está bien. Simplemente. Y ya. Archivo, guardar como JPG y archivo, guardar como PSD y esos son los entregables. ¿Alguna consulta, chicos? ¿O estamos claros hasta ahí? ¿Claro, muchachos? Entonces, bueno, espero que me compartan su trabajo en esta sesión. Y bueno, chicos, pues nos vemos la próxima clase. Ya les voy a crear entonces la asignación de la tarea. Pendientes. Que tengan un feliz fin de semana. Bueno, Hola, profe. Muchas gracias. ok, chicos, que estén bien. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego.